Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas, mientras están conduciendo para el trabajo o la casa o mientras están esperando simplemente. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Hola, mi nombre es Iván Carranza y les hablo desde Paipa, Boyacá, Colombia. Un saludo muy especial a nuestros estudiantes y a la gente que sigue conectada con nosotros en nuestro canal de podcast y en Instagram. Les recordamos, nuestro Instagram es @español.lilinguas. En nuestro Instagram siempre estamos posteando y publicando actividades para que ustedes se entrenen escribiendo y conversando con nosotros. Además, hacemos conversaciones grupales y gratuitas para que nos acompañen, no se las pierdan. Sí, ustedes tienen la posibilidad de interactuar con nosotros a través del Instagram, respondiendo algunas preguntas alusivas a alguno de nuestros episodios de podcast o cualquier otro tema que publicamos en nuestro canal de Instagram. Bienvenidos. Bueno, y hoy tenemos una historia muy bonita que tiene que ver con animales. Por lo tanto, es una historia que la llamamos fábula. Se llama El asno y el lobo. Esta es una fábula de un escritor muy famoso español, Félix María Samaniego, que hace fábulas. Hay varias que vamos a seguir hablando en algún otro episodio. Y en este caso tenemos, como Lorena dice, el asno y el lobo. Entonces, la dinámica es así. Primero vamos a hacer algunas aclaraciones del léxico que está a lo largo del texto. Y al final haremos la lectura de corrido, toda completa, para que la escuchen mejor al final. Bueno, quédense con nosotros hasta el final porque durante este podcast vamos a entender varias conjugaciones de verbos algunas veces complicados y que es bueno que entrenemos con ellos. Entonces les recomiendo que tengan un papel y un lápiz para escribir las conjugaciones de estos verbos. Comenzamos. El asno y el lobo. Un asno cojo paseaba una mañana por el campo. De pronto vio que le seguía un lobo cazador. Como estaba herido y no podía escapar de su enemigo, le dijo: «Amigo lobo, yo me estoy muriendo. Me atacan por instantes los dolores de este bendito pie del que cojeo». La palabra muriendo. La palabra muriendo viene del verbo morir. Muriendo es la conjugación en el tiempo continuo o gerundio. Yo estoy muriendo, tú estás muriendo, él está muriendo. Entonces, si se fijan, la raíz del verbo es con O, pero la conjugación en continuo es con U. Asimismo, la palabra en sustantivo también es con U. Por ejemplo, la muerte. Un ejemplo: estoy muriendo de sed. Y la muerte nos llega a todos en algún momento. Mientras el asno continuaba con sus quejidos, el lobo se acercaba cada vez más. Quiero decirte algo, amigo lobo. Si yo tuviese medios, iría a un herrador. Sé caritativo conmigo, sácame tú con los dientes este clavo. Prefiero morir sin dolor tan excesivo y cómeme después de cabo a rabo. La palabra morir.
La palabra morir es un verbo, el verbo morir, que en infinitivo, o sea, sin conjugación, se escribe con O, M-O-R-I-R, morir. Pero al conjugar este verbo en pasado, tengo que ver esa conjugación dependiendo de la persona, ¿sí? Entonces, para la primera persona, yo, sería yo me morí. Para la segunda persona en informal sería tú te moriste. Para la segunda persona formal sería usted se murió. Entonces es en esta persona y en la tercera persona donde debo cambiar la O por la U. Se murió. Por ejemplo, el asno murió esta mañana. En plural pasa lo mismo. Cuando estoy hablando de ellos, ellas o ustedes, también utilizo la U. Ellos se murieron. Muchos guerreros murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, resumiendo, el verbo sin conjugaciones con O, morir, pero las conjugaciones de la tercera persona en singular y en plural tienen una U en vez de una O. Morir, murió, murieron. Y el lobo cazador, contando con la presa ya en la mano, dijo con ironía. La palabra dijo. La palabra dijo viene del verbo decir. Decir en infinitivo sin conjugación se escribe D-E-C-I-R. Decir. ¿Cuándo voy a ver este verbo en el pasado? Tengo que cambiar la C y utilizar una J de José, de Julio, de joven, esa J que tiene sonido de R, esa misma. José, Julio, joven. Entonces, el verbo decir en pasado debo utilizar una J, entonces sería así. Para la primera persona, yo, es yo dije. Para la segunda persona, tú dijiste. Para la tercera persona, él, ella o usted dijo, que es el ejemplo que acabamos de escuchar. Él, ella o usted dijo. Un ejemplo con tú. Tú dijiste que saldremos a las 5 de la tarde. Entonces, resumiendo, cuando voy a expresar la palabra decir en pasado, tengo que pensar que debo utilizar una J. No solamente conozco de anatomía, sino que soy perfecto cirujano. El caso es que para mí la operación es muy sencilla, la realizo en un momento. Con sus dientes bien afilados y preparados para desenvainar un buen bocado, el lobo se acercó presuroso a la pata del asno. La palabra acercó. La palabra acercar es un verbo, el verbo acercar, y viene de la palabra cerca. Cerca es el opuesto de lejos. Aquí estamos hablando de distancias. Cuando hablo de acercar, estoy hablando que algo se está aproximando, está llegando más cerca de mí. Cuando algo se está yendo hacia el lado opuesto, se está alejando. ¿Ok? El verbo acercar en pasado es un verbo fácil de conjugar, pues es un verbo regular. Entonces, para la primera persona, yo me acerco. Segunda persona, tú te acercas. Segunda persona formal, con usted. Usted se acerca y también él se acerca y ella se acerca. Un ejemplo en pasado. Los exploradores esa noche se acercaron al fuego. Pero el asno
al ver las intenciones del hambriento lobo, le disparó de contado una patada que lo dejó sin un diente. La palabra dejó. La palabra dejó viene del verbo dejar. Dejar es el infinitivo sin conjugación. Y a diferencia del portugués, en español se escribe con J. J de José, J de Julio, J de joven. Entonces, el verbo dejar es un verbo regular, fácil de conjugar. Entonces, en la primera persona sería yo dejé. Segunda persona, tú dejaste, informal. Segunda persona formal, usted. Usted dejó. Él y ella dejó. Ella dejó, él dejó. Recordemos que en pasado es muy común encontrar un acento en la última sílaba. Todas estas palabras en pasado tienen acento al final. Un ejemplo. Yo dejé la estufa encendida esta mañana. Orgulloso de su hazaña y viendo el lobo aturdido, aprovechó el asno cojo para escapar velozmente. Mientras el triste herido, llorando, se lamentaba a gritos. ¡Ay, infeliz de mí! Bien merecido tengo el pago de mi gran locura. Yo siempre me llevé el mejor bocado en mi oficio de lobo carnicero. Pues, si pude vivir tan regalado, ¿a qué viene meterme ahora a curandero? La palabra pude. La palabra pude viene del verbo poder. Poder en infinitivo sin conjugación se escribe P-O-D-E-R. Es la misma palabra en portugués, claro. Ahora vamos a verla en pasado. Este verbo poder en pasado es muy común, lo usamos bastante. Y se conjuga así. Para la primera persona, yo pude, con U. Para la segunda persona formal, tú pudiste, también con U. Segunda persona formal, usted pudo. También utilizamos la vocal U. Él pudo y ella pudo. Nosotros pudimos y ellos pudieron. Un ejemplo. Ella pudo lograr lo que nadie había podido. Y en presente, la palabra poder también se conjuga con U, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, en presente, la primera persona es yo puedo, con U. La segunda persona informal, tú puedes. La segunda persona formal, con usted. Usted puede, él puede y ella puede. En el plural, con el uso de nosotros, la persona nosotros es la única conjugación que tiene una O. Nosotros podemos, en presente. Nosotros podemos ganar esta batalla, por ejemplo. Ahora, la tercera persona plural, ellos, ellas y ustedes pueden. Conserva la U. Lorena, explíquenos cómo es el uso de el sentido de poder que tenemos en español para los brasileños. ¿Cómo ellos usan el sentido de poder? Sí, en portugués es común utilizar la palabra conseguir. Por ejemplo, yo conseguí saltar alto. Existe esta palabra en español, solo que en español utilizamos con más frecuencia poder. Poder es un sinónimo de conseguir. Entonces, en vez de utilizar yo conseguí, digo yo pude saltar alto. Es mucho más común. Bueno, y finalmente la moraleja. Hablemos con razón. No tiene juicio quien deja el oficio propio por oficio ajeno. Esa es la moraleja.
¿Qué explicación nos puede dar de esa frase? La explicación es simplemente que en este caso el lobo quiso aventurar con un oficio o una actividad que no es la que él comúnmente hace. Entonces es un llamado a dedicarnos a lo que sabemos hacer y no improvisar, como lo ha hecho el lobo en este caso, que quiso ser un médico y dedicarse a la anatomía. Sí, perfecto, como enfocarse en desarrollar sus propios talentos y tal vez llamar a quien es talentoso cuando necesitamos ayuda y juntar esfuerzos. Bueno, entonces ahora vamos a leer la fábula entera y nos gustaría mucho que prestaran atención en el contexto, en la historia y que nos comenten, nos llamen y nos cuenten qué les pareció esta fábula y bueno, si tiene alguna relación con la vida de ustedes, con su oficio, con su trabajo y con sus talentos. Bueno, entonces esperamos que disfruten esta historia, El asno y el lobo. Un asno cojo paseaba una mañana por el campo. De pronto vio que le seguía un lobo cazador. Como estaba herido y no podía escapar de su enemigo, le dijo: «Amigo lobo, yo me estoy muriendo. Me atacan por instantes los dolores de este bendito pie del que cojeo». Mientras el asno continuaba con sus quejidos, el lobo se acercaba cada vez más. «Quiero decirte algo, amigo lobo. Si yo tuviese medios, iría a un herrador. Prefiero morir sin dolor tan excesivo y cómeme después de cabo a rabo». Y el lobo cazador, contando con la presa ya en la mano, dijo con ironía: «Oh, no solamente conozco de anatomía, sino que soy perfecto cirujano. El caso es que para mí la operación es muy sencilla, la realizo en un momento». Con sus dientes bien afilados y preparados para desenvainar un buen bocado, el lobo se acercó presuroso a la pata del asno. Pero el asno, al ver las intenciones del hambriento lobo, le disparó de contado una patada que lo dejó sin un diente. Orgulloso de su hazaña y viendo al lobo aturdido, aprovechó el asno cojo para escapar velozmente. Mientras el triste herido, llorando, se lamentaba a gritos: «Ay, infeliz de mí, bien merecido tengo el pago de mi gran locura. Yo siempre me llevé el mejor bocado en mi oficio de lobo carnicero. Pues, si pude vivir tan regalado, ¿a qué viene meterme ahora de curandero?». Hablemos con razón. No tiene juicio quien deja el oficio propio por oficio ajeno. Félix María Samaniego. Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que esta historia los haya hecho reflexionar sobre a qué están dedicando su tiempo, sobre si están trabajando en un oficio que atiende a sus talentos, a sus habilidades. Y bueno, como siempre les recordamos que es hablando, creando, escribiendo y conversando con las personas que ustedes activan el 90% de su capacidad de aprendizaje. Así que llámenos y agenden una llamada con nosotros. Eso es todo, Lorena. Espero que los oyentes hayan disfrutado de esta fábula. Por favor, coméntenos y déjenos saber si les gusta este tipo de lecturas o cuál es el tema de su predilección. Los datos de contacto están en la descripción de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos.
agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español.